Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Para el día de hoy terminaremos el tema de la responsabilidad médica por fallas, por mala praxis, que ya habíamos venido analizando en dos capítulos anteriores. En el día de hoy analizaremos algunos aspectos como, por ejemplo, algunos fallos de las altas cortes de este país sobre los elementos que constituyen la falla médica. También miraremos cuáles son los tipos de daño que se pueden dar cuando hay una falla médica. Y en tercer lugar, miraremos el término de prescripción, que es muy importante para iniciar la acción respectiva. Nuestras altas cortes han dictado algunos fallos que son muy importantes para analizar el tema desde el punto de vista jurídico. Recordemos que hay dos jurisdicciones que contemplan este tipo de demandas. La primera tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y la segunda es el Consejo de Estado. La primera entidad es la máxima autoridad de la justicia ordinaria y analiza y estudia y sanciona todos los temas que tengan que ver con personas naturales particulares, mientras que el segundo alto tribunal que estamos mencionando es el Consejo de Estado, que tiene como competencia a los servidores públicos y a las entidades públicas. En cuanto al Consejo de Estado, hay algunos fallos que son muy importantes y que nos reflejan algunos elementos que se tienen en cuenta cuando se falla a favor o en contra de un médico o del personal médico que está relacionado con alguna falla en la cual se haya lesionado o se haya dañado la salud de una persona. Uno de estos fallos tiene que ver con el tipo de acción que se adelanta, que es la de reparación directa, y tiene que ver con el daño antijurídico. Toma un caso muy particular de una persona que falleció al tener o al haber tenido una cirugía de histerectomía total abdominal. Eso fue en el año 98. Esta cirugía le ocasionó un daño laboral, una incapacidad de tipo laboral, y esta persona finalmente tuvo una trombosis venosa profunda. Es como el resumen del caso. Esta sentencia, que radicado es 15.772 del 2006 del Consejo de Estado, entonces indica que hay una responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por una falla médica, ya que la entidad era de orden público y es una falla probada del servicio. Hace todo un recuento de cómo el Consejo de Estado ha ido aplicando algunos criterios para fallar este tipo de demandas. Y finalmente, pues dice este fallo que se ha vuelto al régimen de falla probada, es decir, que la persona que demande pues debe probar que realmente hubo una negligencia, una falla o una omisión en la prestación del servicio y que esa acción tiene un nexo o una relación con el efecto que quedó en la persona. Esta sentencia también se refiere al artículo 90 constitucional, que dispone que es el Estado el que debe responder patrimonialmente por los daños que ocasionen sus agentes, o sea, sus representantes, y que le sean imputables a título de acción o de omisión. O sea, que no solamente se responde por haber hecho un daño, sino por no haber hecho un procedimiento o una actuación que debería haberse hecho. Considera que es antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tenía el deber jurídico de soportar el perjuicio. En este caso, la persona que padece la cirugía y que finalmente pierde su salud. Entonces, por eso es un daño antijurídico. En segundo lugar, tenemos otro fallo que tiene que ver con la acción de reparación directa, también por falla médica, específicamente por el tema del error en el diagnóstico. Se refiere al caso de una mujer que fue mal diagnosticada, se le dijo que tenía cáncer de seno y el médico, sin esperar los resultados de los exámenes, procedió a extirparle un seno, afectando gravemente su salud.
El fallo entonces analiza y concluye que hubo una inobservancia de los protocolos que están establecidos y que esta conducta fue culposa por parte de los profesionales de la salud que atendieron el caso. Esa omisión de protocolos entonces es la base para poder determinar que hubo una conducta culposa, es decir, que no se quiso realizar, pero se dio un daño finalmente que debe ser indemnizado por el Estado. Este fallo entonces nos habla de un principio que es el de la reparación integral, que busca restablecer el núcleo esencial de los derechos fundamentales que han sido lesionados con la acción o con la omisión del personal médico. Este fallo es del 8 de mayo de 2013, es relativamente reciente. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, con el radicado 13.925 de 2016, también analiza un caso, ya en esta ocasión es contra un particular la demanda, no contra un servidor público, y establece que hay una responsabilidad médica extracontractual y solidaria entre las instituciones hospitalarias por la muerte de una persona, o sea que no solamente se tiene en cuenta la responsabilidad del médico o del personal médico, sino también de la entidad a la cual está adscrito. Se trataba de un diagnóstico tardío de una apendicitis aguda con absceso y peritonitis, o sea, hubo una infección generalizada. Establece el tribunal que no hubo una acción ágil y rápida para dar un diagnóstico y operar rápidamente a esta persona. Entonces se encuentra aquí algunos elementos como la falta de sujeción a los protocolos que están establecidos y a las guías médicas para cada patología. También el inadecuado diligenciamiento y manejo de la historia clínica, o sea, no se vio muy claro. También establece la culpa organizacional, o sea, también la responsabilidad de la clínica u hospital. Finalmente, cuando falla a favor del demandante, pues incrementa la tasación del perjuicio moral. Ya veremos qué es un perjuicio moral. También incrementó el lucro cesante, o sea, el dinero o el bien que dejó de recibir la persona al estar incapacitada, y tuvo en cuenta a su esposo y a los hijos cuando esta persona, que era una mujer, falleció. Es decir, como veremos finalmente, pues los perjuicios también cobijan a otras personas, no necesariamente la afectada, sino a sus familiares más inmediatos. En este caso nos podemos preguntar si la omisión de realizar exámenes configura una responsabilidad de tipo médico. La respuesta es que sí. La sección tercera del Consejo de Estado en otros casos similares ha establecido que el régimen aplicable es el de la falla del servicio, es decir, hay una omisión, una falta de cuidado, y entonces hay una transición entre la falla presunta y la falla probada, que son, digamos, las técnicas que se deben utilizar o la manera de enfocar el problema legal. En este caso es una falla del servicio porque no se utilizan todos los medios y el médico no es ágil en el momento de tomar decisiones y de operar. También nos preguntamos si el servicio de salud comprende un acceso en condiciones de calidad. También este punto es muy importante y es muy común. Ustedes recordarán que hay algunas falencias en este sentido. Cuando la falla probada que se logra determinar en el proceso se está fundando en la lesión al derecho de recibir una atención oportuna y eficaz, quiere decir que no se atendieron por lo menos 3 criterios, dice el Consejo de Estado. Uno es una atención oportuna, otro que sea eficiente y otra que sea de calidad. Habremos escuchado tal vez en noticias el famoso paseo de la muerte, que es cuando una persona herida o lesionada o enferma no es recibida en un centro de atención y finalmente al recorrer varios de estos centros médicos pues termina muriendo porque nadie la atiende. Ahí se afecta entonces esa celeridad o agilidad que tiene que demostrarse y que es fácilmente demostrable cuando la persona no es atendida oportunamente. Recordemos que la atención de urgencias es de tipo obligatorio. El decreto 412 del año 92
reglamentó los servicios de atención de urgencias, no solamente en las entidades públicas, sino también en las privadas, de manera que toda persona, así no esté afiliada al sistema de salud, debe ser atendida. De no hacerlo, pues realmente pueden suceder hechos con responsabilidad civil e incluso penal. Otro factor que es también muy común, que se ha decantado en estas jurisprudencias, es el error diagnóstico, que consiste en que el médico no atiende los exámenes o no los realiza y toma malas decisiones con relación a la salud del paciente. En cuanto al error diagnóstico, también contempla el Consejo de Estado que se puede imputar una responsabilidad a la administración pública por esos daños que se derivan de un error en el diagnóstico y que sucede cuando el personal o el servicio médico no es adecuado por alguna razón, dentro de las cuales precisan las siguientes. Primero, que el médico no somete al enfermo a una valoración de tipo científico, físico y serio. También el profesional omite todos los recursos técnicos que tenga a su mano y recursos científicos, y no puede determinar por eso con precisión qué diagnóstico puede concluir. También la omisión en la práctica de los exámenes que tenga que hacerle al paciente, que es necesario para que pueda llegar a un diagnóstico correcto. En cuanto al proceso legal que se debe seguir en caso de que haya una falla, primero hay que agotar la vía de la conciliación como un requisito de procedibilidad, es decir, por lo menos intentarlo. Es muy importante probar y fundamentar con bastantes pruebas que sean bastante de calidad, que sean detalladas, para que el juez tenga un criterio muy claro y se pueda llegar a una conclusión bastante cierta. El Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asignan funciones muy amplias, en el sentido de que la parte demandante puede probar muchas de sus afirmaciones, es decir, es mucho más generoso en ese sentido, pruebas que puede acompañar en la demanda. Uno de los elementos que son importantes es un dictamen médico especializado sobre la salud de la persona. Nos preguntaríamos si se puede demandar también a la clínica de la cual pertenece el servidor público que funge como médico. Pues sí se puede demandar también, porque como dijimos, hay una solidaridad existente entre ellos. Cuando se demanda al Estado, entonces el medio de control que se debe aplicar es de reparación directa ante los jueces administrativos. Eso siempre y cuando haya por lo menos una entidad pública que sea demandada. En estos litigios es la jurisdicción contencioso administrativa la que tiene que determinar si hubo un nexo causal entre el hecho y la lesión que se está demandando. El actor, o sea, el demandante, debe acreditar que el hecho le produjo una lesión o un perjuicio y que las entidades demandadas tienen esa responsabilidad. En cuanto al término de prescripción, que es aquella forma de extinguir los derechos que tenga una persona para demandar, debemos decir dos cosas. Cuando se trata de una demanda presentada ante el contencioso administrativo, es decir, cuando se demanda al Estado, ese término es de 2 años. Y si se demanda ante la jurisdicción ordinaria civil, es de 10 años. Entonces depende de quién haya sido el prestador de servicios médicos que esté en curso en una demanda de responsabilidad civil. Ahora, ese término de caducidad o de prescripción se empieza a contar desde el momento en que fue causado el daño en la salud. Pero cuando no se puede determinar de esa manera, entonces, desde cuando se tenga conocimiento. Por eso es muy importante que un profesional médico determine antes de presentar la demanda si ese perjuicio que se ha sufrido es de tipo irreversible o si es de tipo temporal. Un tema central en este tipo de demandas tiene que ver con el daño que se produce, es decir, son los perjuicios que sufre la persona. Y hay varias clases de perjuicios
que se clasifican de acuerdo con su naturaleza. En cuanto a los perjuicios materiales, son aquellos que sufre la persona y que atentan contra sus bienes o sus intereses de naturaleza económica. Estos bienes pues son valorables. También tenemos aquí una subclasificación que es el daño emergente, que es aquel daño en el cual la persona deja de recibir un dinero o un beneficio y que afecta su patrimonio como víctima. Por ejemplo, la persona que al momento de tener una enfermedad o un accidente tenía un contrato, por ejemplo, y calculaba que iba a recibir un determinado dinero. También tenemos el concepto de lucro cesante, que es aquel que es un bien económico que sale como un gasto de la persona o de la víctima en este caso. Normalmente ese ingreso no afectaría el patrimonio de la víctima, pero al haber sido lesionado u operado o haber sufrido una lesión, pues sí sale de su patrimonio. Hay otro tipo de perjuicios que no se pueden determinar tan fácilmente y son los perjuicios morales. ¿Qué es un perjuicio de esta naturaleza? Hay muchas definiciones, podríamos decir que es el impacto del sufrimiento psíquico o espiritual que se produce por la agresión directa de los bienes materiales o bien del acervo extrapatrimonial de la personalidad. Es decir, es el dolor, la angustia, el sufrimiento que sufre la persona y su familia. Este tipo de perjuicio también se puede extender a los familiares de la víctima, como los padres, los esposos, los hijos, los hermanos, compañeros permanentes, siempre que haya una dependencia de ellos. Eso más que todo en los perjuicios que tienen que ver con las lesiones personales o la muerte, porque siempre hay un dolor tanto de la víctima, si queda viva, o de los familiares. En cuanto al perjuicio fisiológico, es el que sufre la víctima propiamente por ese hecho delictuoso o ese hecho dañoso, en este caso de un tipo de responsabilidad civil médica, en cuanto a que se le limitan las actividades que hacían placentera su vida. Por ejemplo, si pierde la vista, si pierde la audición, si pierde la movilidad, si realiza alguna actividad profesional y ya no la puede realizar. Entonces hay una afectación en ese entorno psicosocial del cual se movía la persona o la víctima. Tenemos otro concepto y es el daño en la vida de relación, que es muy relacionado con el anterior, que es esa disminución de los placeres de la vida causada por esa imposibilidad de tener actividades placenteras. Se le reconoce tanto a las víctimas como a los terceros allegados a él. Hay otro concepto que es la pérdida de la oportunidad. Es una figura judicial externa o foránea que en materia de responsabilidad civil es importante. La pérdida de la oportunidad tiene que ver con ese daño que sufre una persona que ve comprometida una posibilidad muy real de obtener un beneficio o evitar un menoscabo en él. Insistimos en que tiene que ser una posibilidad real, o sea, no basta con decir que la persona accidentada, por ejemplo, algún día pensaba en poner un negocio o en estudiar una carrera. No, tiene que ser una expectativa real. Por ejemplo, que la persona ya se hubiera matriculado en la universidad, que ya estuviera firmando unos contratos para un negocio, comprando una mercancía. Es decir, no es una simple expectativa ideal, sino que tiene que ser muy realista. Por último, hay otro tema que es el de la transmisibilidad de los perjuicios morales. Habitualmente en nuestra jurisdicción civil se ha dicho que no era posible, ya que solamente afectaba al individuo que sufría ese dolor o esa tristeza al haber sufrido igualmente un perjuicio material. Pero la Corte ha cambiado su postura y en un fallo del 18 de octubre de 2005, la Sala Civil ha dicho que sí es posible transmitirlo a aquellas personas que están también sufriendo congoja y que son familiares o allegados a la víctima. O sea que habría que probar que ellos también están afectados y que pueden cobrar también un perjuicio moral por el daño recibido a la víctima, que en este caso es un familiar directo,
y que muchas veces depende de él o que convive con él. Si usted ha sufrido una lesión o ha quedado con un padecimiento por una mala cirugía, por un mal tratamiento, por un mal diagnóstico, puede pensar en presentar una demanda por este tipo de responsabilidad civil, sea contra particulares o sea contra entidades públicas. Es un proceso que se puede demorar un poco, pero que vale la pena, ya que, como vimos, los perjuicios pueden ser de varias clases y si se logran probar, se logra probar el nexo entre el daño y la acción que tuvo o la omisión que tuvo ese personal médico, pues realmente el resultado puede ser muy satisfactorio en cuanto a términos económicos. Desafortunadamente quedan algunas lesiones de por vida, pero por lo menos son más tratables si pues hay una indemnización que pueda mejorar la calidad de vida de la persona.